A partir de este momento y por una hora, Radio Web APL Soberana presenta Misterios de la Argentina, creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Pero buenas tardes, aquí estamos día previo al 17 de agosto, entonces tal como lo estuvimos anunciando en las redes, hoy vamos a hablar de masonería, pero más precisamente del Gran Iniciado. ¿Por qué los masones argentinos llaman al general José de San Martín el Gran Iniciado? Me acompaña el profesor Pablo Brancrau, que tiene una serie de preguntas sobre esto. Y el escritor, periodista, historiador Carlos Campana, que además conoce muchos temas de esta historia del general San Martín, de los hombres que hicieron la libertad, no solo de la Argentina, sino de toda esta zona de América del Sur. Así que buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Carlos, voy a comenzar contigo. ¿Por qué al general San Martín los masones argentinos lo llaman el Gran Iniciado? ¿Qué es ser iniciado y qué es ser un gran iniciado? Bueno, generalmente en lo que estudiamos la participación de José de San Martín en la masonería, sí. Se lo considera como alguien que, recordemos que la masonería es una sociedad como cualquier otra, pero tiene una diferencia que tiene una iniciación dentro de lo que es la incorporación como miembro de esta institución. Bueno, y por eso mismo los masones lo consideran a San Martín como el gran iniciado, la persona que se inició pero que trascendió, podemos decir, prácticamente en toda Sudamérica y por supuesto en gran parte del mundo que lo recuerda, ¿no? Estabas diciendo que para ingresar a la masonería hay una iniciación. Muchos de los que nos están siguiendo ahora deben estar pensando, ¿qué será una iniciación? ¿Será un examen de ingreso? ¿Habrá que estudiar algo? Otros, que son más conspiracionistas, como masonería, sociedad secreta, debe ser algún ritual de magia. Carlos Campana, ¿nos puede aclarar un poco qué se entiende por iniciación en masonería? Bueno, la iniciación en masonería está vinculada con no es un rito, digamos así, satánico, ni nada por el estilo, sino es que al candidato se hace una tradicional, podemos decir, forma de incorporarlo a esta institución, a esta orden, ¿no? Eso es lo que podemos desarrollar así, sinceramente, con el tema de lo que es la iniciación, ¿no? Por supuesto, hay distintos ritos dentro de la masonería, claro, y que tienen sus improntas diferentes. Por ejemplo, el caso de la masonería inglesa tiene un rito, el caso de la masonería alemana tiene otro, y la masonería de Argentina, por supuesto, trabaja en un rito que es el escocés antiguo y aceptado. Advierto que Pablo quiere participar. Dele, con toda libertad. Sí, porque hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién fue el gran impulsor? ¿Por qué San Martín u otros ingresan en la masonería? ¿Y cómo es el inicio de todo esto, ¿no? ¿Cuál fue el inicio de la masonería? ¿En qué lugar? Porque hay una de las preguntas es en qué lugar surge todo esto, como para después... Bien. Bueno, empecemos por... recordemos que la masonería surge en Escocia, las primeras logias masónicas operativas. El masón, en realidad, o Freemason, como se le decía, o se le dice en parte del mundo anglosajón, es el albañil que tenía allá por la Edad Media, tenía la posibilidad de ir, primero, era libre, y segundo, bueno, construían catedrales, construían castillos y construían puentes, que era lo más importante. Los puentes. Los puentes, temas simbólicos más que todo. Exacto. Bueno, y ellos andaban no solamente por la isla británica, sino también después llegaron al continente, bueno, y eso dio origen a que este gremio, que era totalmente operativo,
que estaba dividido primero en dos partes, que era el aprendiz y el maestro, y después, bueno, se fue dividiendo en tres, como se incorporó justamente lo que sería el compañero, fellowcraft en inglés. Bueno, y por supuesto este gremio, que fue muy importante, tenía todos los conocimientos, tanto filosóficos, de arquitectura y demás, donde justamente tenía, como dijimos recién, una etapa de un rito que era el rito de iniciación, en la parte operativa. Recordemos que las primeras logias son las escocesas, allá por 1500, y después, por supuesto, ya en 1717, específicamente el 24 de junio, se va a dar 24 de junio de 1717 se va a dar comienzo a las primeras logias inglesas, que no va a ser la Gran Logia Unida de Inglaterra, porque la Gran Logia Unida de Inglaterra va a fundarse recién en 1813, sino que 1813, fíjate vos, 3 años después de los hechos de mayo de 1810. Exacto, y fíjate, vamos a contestar este tema. Sí. Muy interesante, porque algunos investigadores de la vida de San Martín y lo vinculado con la afiliación masónica han enviado distintas cartas a la Gran Logia Unida de Inglaterra, especialmente a la Secretaría. Claro, preguntando si había algún archivo y demás. Y lógico que no iba a haber, y no hay. ¿Por qué? Porque esta Gran Logia Unida se creó después, como bien dijiste vos. Para esa época, San Martín ya era masón, se había iniciado en la Logia de Cádiz, exactamente, en España. Y ya estaba aquí en 1813, en claro. de la Plata, ¿no? Recordemos que San Martín llega junto con Alvear y otros 1812 en la fragata George Canning. Exactamente. ¿Y alguien lo nombra o lo inicia San Martín en algún... Sí, mira, yo estuve investigando el tema, me relacioné con distintos investigadores internacionales, el caso de Philippe Gruchon, que es un investigador belga, profesor de historia de la Universidad Libre de Lieja, también con un ex jesuita llamado López, también español, que investigó todo este tema de la afiliación masónica de José de San Martín. Por supuesto, en contacto, intercambiamos información, y la iniciación de José de San Martín va a ser en la ciudad de Cádiz, en 1800, se cree que en 1808, y por supuesto lo va a iniciar su gran amigo y padrino, que fue Francisco Solano Ortiz de Rosas. Tenía una relación indirecta con todos los Ortiz de Rosas, inclusive con Juan Manuel de Rosas. Bueno, Francisco Solano... Esto está ocurriendo ya, lo que está describiendo, 1808, y en Cádiz, en España. Cádiz, y ya con un proceso que teníamos justamente de toda esta revolución o independencia que se estaba fomentando en la península ibérica. Cuando justamente días antes, se inicia unos días antes, después de todo el proceso que va a dar el caso del 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo se rebela contra los franceses. Bueno, y esto es lo que va a desencadenar después las juntas que aquí en los territorios, que como se les llamaban, los territorios de ultramar, claro, de España, ¿no? Bueno, y ahí se inicia. En 1808, justamente, en la logia Integridad número 7. Hay datos, hay datos, muchos. Bueno, después de la logia Integridad número 7, va a incorporarse en la de los Caballeros Racionales número 3, donde va a estar también Carlos María de Alvear, José Matías Zapiola y otros patriotas que después de 1811, generalmente en septiembre de 1811, van a pasar a Londres, donde juntamente con Francisco de Miranda y otros patriotas del norte de Sudamérica van a crear la logia Caballeros Racionales número 7, la que va a llegar, como bien dijiste vos, Antonio, en marzo de 1812 aquí al puerto de Buenos Aires, con la famosa fragata George Canning.
Y ahí San Martín, y hay una cosa que es muy interesante tener en cuenta, va a tener una vinculación porque el ejército, digamos así, revolucionario peninsular, se va a unir al británico y al portugués, que inclusive San Martín va a estar a las órdenes de William Caberford, recordemos el famoso general británico que llegó aquí al Río de la Plata en 1806. Uh-huh. Bueno, él lo va a tener como jefe máximo. Y va a pelear San Martín en la última batalla, que va a ser la Albuera, ahí muy cerquita de Badajoz. Bueno, y después, por supuesto, como dije, en septiembre va a pasar a Londres y él se va a unir con muchos oficiales británicos, especialmente uno que va a ser su gran amigo, que va a ser James Duff, que también era masón y que posteriormente, allá por 1824, lo va a nombrar en su ciudad natal, que era Banff, la ciudad de James Duff, ciudadano ilustre a José de San Martín. Va a ser el día, en estos días se van a cumplir 200 años de este gran evento, ¿no? Ciudadano ilustre. Y James Duff va a ser gran maestre de la Gran Logia de Escocia desde 1814 a 1817. Uh-huh. Y posteriormente va a ser gran maestro provincial de la Logia de Banshire, lugar donde se estableció por muchos siglos la familia Duff. Uh-huh. Yo te quería recordar que el nombre es el teléfono. Pero claro, porque estamos transmitiendo acá en vivo. Ustedes tienen preguntas, comentarios, sugerencias para este tema que estamos tratando. José de San Martín, el gran iniciado, y todo lo que tiene que ver sobre masonería. Nos pueden mandar WhatsApp ahora mismo al 11 49 49 28 50. Les repito, 11 49 49 28 50. De todo lo que Carlos Campana nos estaba diciendo, hay algunos puntos que antes que Pablo continúe quiero comentar o subrayar. Por ejemplo, el hecho de que mencionaste la fundación de la masonería en Escocia y dijiste 24 de junio. Obviamente no me puede pasar desapercibido que 24 de junio es justo 72 horas después en el hemisferio norte del solsticio de verano. Esta coincidencia entre astronómica, geodésica, no puede ser casualidad. Estoy en lo cierto. El día, claro, la finalización de las 72 horas del solsticio, justo del 24. Exacto, bueno, y ahí también se conmemora San Juan Bautista. Es cierto. Por eso, bueno, tiene mucha relación la masonería con San Juan Bautista, con algunos elementos del cristianismo especialmente y también del judaísmo, ¿no? Uh-huh. Bueno, están un poco así entrelazados, ¿no? Así que sí, es una fecha muy importante. Y bueno, hace ya 6 años se conmemoró en Gran Bretaña específicamente, bueno, en todas las grandes logias del mundo, el nacimiento de la que se llama masonería especulativa, ¿no? O filosófica, que ya tiene un cambio. Y la masonería en realidad desde ese momento en adelante, bueno, tomó una posición en contra de las monarquías. Ajá. Especialmente por eso mismo también eran semisecretas, o por lo menos en algunos casos muy secretas, porque estaban perseguidas. El rey de España los perseguía. Exactamente. Bueno, justamente la bula papal de Clemente, si no me equivoco, decimosegundo, ya por 1725-30, bueno, propone la persecución de todos los masones y la excomunión de los mismos. Sí. Por eso dentro de la masonería, algunos grupos, no a todos, ¿no? Porque se sabe que a los anglosajones o los católicos irlandeses están exentos de esa excomunión. Bueno, ese es un dato que no se dice habitualmente. Claro, generalmente los
que estuvieron o que pertenecieron a la monarquía católica de los reyes de España, y a los que también estaban vinculados con el Vaticano, de los italianos especialmente. Esas son muy específicas. Ahora, las otras religiones y demás, recordemos que la masonería acepta todo tipo de religión porque no es ninguna secta. Eso hay que aclararlo, volver a repetirlo. Muy bien. Bueno, no es ninguna secta y sabemos perfectamente que no solamente la religión, sino también la parte política, bueno, es aceptado todos los pensamientos. Porque, bueno, por supuesto, está compuesta por libres pensadores. Y esos libres pensadores justamente están en contra de todo tipo de dogmatismo, ¿no? Sí, hay en las preguntas que nos dicen si la iglesia estaba un poco separada de los masones, porque el general San Martín está en un lugar, dice que está desplazado de lo Vos decís los restos mortales. Los restos mortales de San Martín están desplazados de lo que es la catedral, están a un costado. Yo voy a tratar de... A ver si se puede... Sí, yo te voy a tratar de desmitificar algo que es muy, muy interesante. Ahí está. Porque es una de las preguntas, ¿no? Claro, nosotros generalmente tendemos a que primero de todo, cuando se propone, porque es un proyecto de Adolfo Alsina, el hecho allá por 1864, donde se propone y se formula una ley, se crea una ley, que es la ley donde se propone la repatriación de los restos de José de San Martín. Por supuesto, tardó muchos años en que esta repatriación se concretara, ya que su hija Mercedes estaba totalmente en contra. Mercedes no es que no tenía buena afinidad con la Argentina, pero bueno, con todos los problemas que habían suscitado previos, cuando San Martín quería volver a lo que sería en ese momento, claro, bueno, ella estaba muy... Recién en 1880, recordemos que su esposo era Mariano Balcarce, y era el representante diplomático en toda Europa, cede un poco a que esta ley se cumpla, y bueno, en 1888 llegan los restos de José de San Martín, que está embalsamado en realidad. Sí, o sea, ojo, está embalsamado. Y la posesión también del... Pero todavía no llegó a eso. Estamos diciendo que allá en Francia fue embalsamado el cadáver de San Martín. Y es algo que llama mucho la atención, porque está vinculado con una leyenda del escocismo dentro de lo que es la masonería, ¿no? Del rito escocés antiguo aceptado, que son de grados superiores. Y ¿por qué? Porque San Martín cuando uno lee con mucha profundidad el testamento que fue redactado allá por 1844, en el artículo 4 habla sobre todo lo que va a ser su funeral, dice que no quiere ningún tipo de pompa y demás, y en un dato muy concreto dice: desearía que mi corazón, no el cuerpo, sino mi corazón descansase en el de Buenos Aires. Bueno, esto es lo que en una leyenda masónica de un grado simbólico, de un grado capitular, se refleja o se emula a un pasaje de ese grado, ¿no? Bueno, ahí nos está dando muchas... Pero que solo lo puede entender el que conoce las palabras, los secretos y la leyenda de ese grado filosófico. Exactamente. Bueno, y ahí en adelante no dice que en ningún momento que el cuerpo quisiese, el deseo de él descansar en Buenos Aires, sino solamente el corazón. Y aparte, lo que yo les quiero contar, que es muy, muy importante, es que ¿por qué está en la Catedral Metropolitana? Porque a un funcionario en ese momento del gobierno de Nicolás Avellaneda se le ocurrió tratar de emular lo mismo que había pasado con el duque de Wellington, que había fallecido en 1852, donde se le hizo toda una 3 días de luto, se lo trasladó en una carroza y se lo depositó sus restos en la Catedral Metropolitana de Londres, que es la Catedral de San Paul. Bueno, esto mismo se quiso hacer con José de San Martín. Inclusive, cuando llega a las Catalinas, sus restos, pues va a pasar desde el puerto de Labre, va a llegar a Uruguay, después va a ser trasladado aquí al Río de la Plata, especialmente a Buenos Aires, el puerto de las Catalinas, antiguo puerto que se tenía en ese momento.
y el féretro se va a depositar en una carroza la misma, o sea, una réplica exacta de la que tuvo Wellington allá en 1852. Y ahí después se lo deposita, porque realmente se planteó un montón de lugares para poder depositar los restos. Pero bueno, fue todo muy rápido, hablando vulgarmente, agarrado de los pelos, entonces bueno, se lo puso ahí. Y también la leyenda es que, como San Martín estaba excomulgado por la Iglesia Católica por ser masón, pero tenía doble excomunión, porque también era un patriota que peleaba en contra del rey católico. Entonces hay una bula papal de 1816, del 30 de enero, donde dice que todos los que dentro de los territorios de ultramar que peleen en contra del rey Fernando VII quedaban automáticamente excomulgados, inclusive los religiosos. Inclusive la Iglesia Católica de ese momento, que era patriota, era irregular. Y ahí rápidamente se corta todo tipo de vínculo con el Vaticano, que se va a restablecer recién gracias a Mariano Balcarce y un poco también a la insistencia del general Bartolomé Mitre allá por 1868. Bueno, ese es un poco, bueno, aparte de lo que se dice, es también este proceso que se dio muy así rápidamente, ¿no? El hecho de traer los restos de José de San Martín aquí a Buenos Aires. Sí. Y se hablaba inclusive que podía estar cabeza abajo, que se desmintió, que cuando se revisa el féretro, los restos, se dan cuenta que está en posición... Sí, está normal. Lo que pasa es que sí, está fuera de la nave. Es posible. Y recuerden que están con dos también iniciados masones, que va a ser Tomás Guido y Juan Gregorio de las Heras. Exactamente. Que también pertenecían a la masonería. Estaba leyendo los mensajes que nos están llegando al 11 49 49 28 50, nuestro WhatsApp, 11 49 49 28 50. Una buena observación estaban haciendo de algo donde además tengo participación directa. Porque, tal como ustedes decían, en un costado de la nave de la Catedral Metropolitana está el mausoleo al general Las Heras, al gran iniciado. A la derecha, la urna que guarda los restos del general Juan Gualberto Gregorio de Las Heras. A la izquierda, una urna más humilde que guarda los restos del general Tomás Guido. Es absolutamente cierto lo que Marcela de Ituzaingó nos estaba escribiendo, se nota que conoce bastante el tema, en cuanto a la observación de la catedral, que me dice, doctor Las Heras, pero durante años y años el mausoleo, siendo que para entrar hay que pasar por la catedral, nunca hubo ahí una cruz. Bueno, esto es cierto. Hasta hace unos pocos años, a raíz de que yo mandé una carta al diario La Nación diciendo que me llamaba mucho la atención estar allí, ¿cómo? No hay, porque además está estos tres que hemos mencionado, pero hay una cuarta urna, la del soldado desconocido. Bien, entonces señalé esto. El diario La Nación publica la carta y en menos de 2 meses aparece, que lo pueden ir a ver hoy mismo, la Catedral Metropolitana, esto que digo ahora es actualísimo, aparece una cruz de madera, ¿no? Un colega mío decía una cruz de palo pobre, de madera, muy rudimentaria, pero no está puesta en un lugar que sería, digamos, que esté esa cruz señalando a todos ahí. No, está puesta justo encima de la urna del soldado desconocido, que es el único que no se puede decir que haya sido masón. No es poco dato. Pero agregaba yo en aquella carta a La Nación algo que también pueden ver, que es
más enigmático todavía y no tiene que ver con la Catedral Metropolitana. El general Juan Gualberto Gregorio de las Heras desencarna en Santiago de Chile. Allí lo entierran, bueno, y se hace todo el trámite para que traigan sus restos mortales acá. La urna, que es enorme, está hecha en bronce, con un águila sobre los Andes, una cosa maravillosa. Gracias por los mensajes que nos están llegando, ya los vamos a leer. Ustedes pueden ir a verla. En lo que sería la parte media de esa gigantesca urna, hay un redondelito, y en medio del redondelito hay una cruz. Pero no es cualquier cruz, es una cruz templaria. ¿Quién de los que ordenó hacer esta urna en Chile para traer los restos, qué conocimientos tenía que indicó a los constructores de la urna, que es un bronce excepcional, ponga ahí, no una cruz cualquiera, la cruz del Temple? ¿No había registros que las Heras haya dicho o alguien que fuera dicho, templario? No fuera conozco, templario, pero claro. llama la atención. Bueno, recordemos que la masonería está vinculada con Claro. distintos grados capitulares que también están los templarios, Claro. están los mariners, hay un montón de grados que, por supuesto, hay datos concretos de que las Heras había visitado algunas en la Gran Logia de Chile. Sí, Así que, por puede supuesto, ser por ahí. también sí. estaba... Las Heras era maestro masón también, esto sí, pero y tenía una actividad masónica, pero me llamó la atención lo de la cruz templaria, porque evidentemente es una señal de algo que probablemente, como dice Carlos Campana, pueda tener que ver con el grado filosófico al que podía pertenecer las Heras, que tuviera que ver con Sin los duda. templarios. Me quedan las preguntas que me Pregunta, hacen, siga con las me preguntas. preguntan, Siga, yo voy a mirar los llamados. Elena de Urlinga me pregunta, ¿no? ¿Existen códigos secretos entre los masones y por qué tanto secretismo? Me pregunta. Si hay tanto secretismo, ¿por qué es tan cerrado, ¿no? Les voy a contar algo Está privado, ¿no? que a mí me llamó Está- mucho la atención. O sea, cuando uno hurga en la parva de documentos que hay en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General de la Provincia de Mendoza y de otros archivos, como el caso tuve la oportunidad del General de Chile, hay mucha información que se utilizaba inclusive en esa época para tener algunos o mantener algunos secretos, y que el que estaba dentro de la masonería podía disuadirlo. Lo mismo me contaba Philippe Bruchon, el hecho de San Martín y su trayectoria masónica justamente en Bruselas, en Bélgica. Recordemos que fue miembro de la Gran Logia, traducida al español, La Perfecta Amistad, y una logia financiera también que estaba vinculada directamente a José de San Martín, ¿no? Hay 2 medallas que son muy claras y muy claves, porque una de ellas tiene no solamente la esfinge de José de San Martín, que fue acuñada ya por 1825, se hacen varias reproducciones, sino que en esa medalla no tiene lo que podríamos decir el año Domini, que sería 1825, sino que tiene el año 5825. Qué interesante. A ver, ¿por qué tendrá Claro, ese porque año? justamente los masones, dentro de Fíjate lo que esto. sería, podemos decir, le suman al año cristiano 4.000 años más, porque bueno, está simbolizado también un poco como que el inicio de la cultural del hombre, o la humanidad en sí, en cierta forma, ¿no? Entonces, ahí es un dato muy preciso para poder afirmar la afiliación masónica de San Martín, porque hay documentación. O sea, no es que a veces dicen, no, pero
Hay algunos historiadores que niegan rotundamente esta afiliación de José de San Martín vinculado a la masonería, pero bueno, por supuesto, son datos concretos, como el caso que estoy diciendo ahora, el derecho de que esos 5.825 pertenece a lo que le llaman los masones verdadera luz o una simbología exacto, masónica, exacto, claramente. totalmente. Sí. Ese es un dato muy concreto, que uno con el tiempo lo hablábamos con este investigador Philippe, que era clave para poder ir, aparte de la documentación que existe, que es muy está depositada actualmente en la Universidad Libres de Lieja, y esa documentación que está vinculada con las actas de la Logia de la Perfecta Amistad, donde tiene la firma de José de San Martín y demás, hizo inclusive hasta un libro, pero se agotó tan rápido, me decía Philippe, que bueno, no hubo tiempo después, ahora creo que van a hacer otra edición, pero muy interesante porque, claro, la gente generalmente cuando estos temas son muy ávidos para poder desarrollar aún con mucha más importancia el hecho de conocer sobre la vida masónica de José de San Martín. Sí, y por eso es importante, varios mensajes están diciendo que qué bueno que le demos tiempo, sobre todo dice al entrevistado le dan tiempo. Claro, porque estamos en una época donde todo pasa tan rápido que radio y televisión se hace una entrevista en 2 minutos, explica, bueno, mucho gusto. No, acá dedicamos toda la hora y otros programas más si es necesario. Qué importante esto que Carlos Campana nos está diciendo, porque muchos de los, llamémosle, historiadores, que han sostenido no es posible que San Martín, Belgrano y otros, ¿cómo iban a ser masones si eran católicos practicantes? Eso es absolutamente ridículo y esto lo voy a decir yo, los que afirman eso son unos ignorantes. Hacen la pandemia más grave que yo conozco, que es la opinología. No hay ninguna, y vos ahora lo desarrollarás mejor, Carlos, pero no hay nada que le impida a un masón practicar el culto que él tenga, sea islámico, judío, católico, siga el Popol Vuh, algo de los pueblos originarios, el espiritismo, justamente porque es su condición de libre pensador, de libre persona. Al revés, ya lo he dicho en otras ocasiones y alguien haciendo pinología escribió y dijo, no es posible, ahora dice que... Dije, más bien lo imposible es que un ateo ingrese a la masonería. Cuando dije esto, alguien me escribió y me dijo, bueno, pero ¿cómo? Yo conozco a algunos que dicen son masones, son ateos. Bueno, si son masones, son ateos, cuando en la ceremonia tienen que hablar al gran arquitecto del universo, ¿cómo hacen? Porque si yo soy ateo, es que en nada superior creo. Y la masonería habla del gran arquitecto del universo, que para vos puede ser Jehová, para vos puede ser Dios, para el otro puede ser la Pachamama o Ra. Justamente. Así que lo raro hubiera sido que encontrar San Martín, Belgrano o cualquier otro que no practicaran su creencia. ¿Cómo lo ves, Carlos Campana? Sí, es verdad lo que vos decís, inclusive, o sea, es muy importante que tener los conocimientos, como bien decís, la penología es algo que si no está fundamentado, y San Martín hay datos concretos de su filiación masónica en algunos lugares, porque por él visitó 2 logias en Escocia, y en esas logias han dejado su firma, más allá que eran verano y no habían reuniones, pero sí dejó su firma. En Londres también, bueno, en la Perfecta Amistad, las actas figuran, por eso mismo, después yo encontré documentos muy interesantes, que inclusive algunos están aquí en el Museo Mitre. Donde vos has estado dando varias conferencias. Exactamente, sí, en el Museo Mitre. Inclusive hace ya unos meses atrás dicté una conferencia vinculada a José de San Martín y la masonería. Un tema que siempre a mí me interesó mucho
me interesó más que todo tratar de dilucidar por qué pertenecía y bueno, cuáles son los documentos donde uno se basa en esta difusión para que se pueda llegar a esclarecer estas opiniones, digamos así, desencontradas, ¿no? Porque, bueno, como te digo, muchos generalmente los que son historiadores de una religión, como el caso del catolicismo, muy así cerrada, bueno, no aceptan el hecho de que San Martín haya pertenecido a esta institución. Pero bueno, la documentación es bastante frondosa, no es que está... Y hay algo que también está vinculado, se cree que mucho de la documentación masónica que poseía José de San Martín había sido totalmente destruida por su yerno, Mariano Balcarce, pero bueno, siempre se quedaron algunos papeles y estos, allá por 1888, cuando la nieta de José de San Martín, Josefa, los dona a el general Mitre, bueno, pasaron. Y bueno, ahí está la documentación. Ahí está la documentación, yeah. ¿no? O sea, eso tiene que quedar muy claro, que hay mucha documentación vinculada a esta afiliación masónica de San Martín, inclusive desde el año 1811 también. Correcto. O sea que no es algo que, por supuesto, puede estar oculto, puede tener ciertas, digamos, no todos los documentos pueden estar, pero los pocos que existen son bastante concretos, ¿no? Y yo lo que siempre digo que cuando en esta documentación que a veces uno va observando, había mucho simbolismo dentro de lo que es la parte de distintas notas, ¿no? El caso de la famosa cadena de unión que usan muchos los masones, que está muy vinculado con la unión. Bueno, en una de las notas escrita por Las Heras hacia José de San Martín, aparecía un símbolo que después, consultando, era una cadena de unión. Otro detalle interesante es, para los que hacen la crítica no fundamentada, opinológica, es el tema de las logias Lautaro. Entonces, como es imposible desconocer que las logias Lautaro existieron, logias Lautaro, no una sola, no la de Buenos Aires. Hubo una en la ciudad de Santa Fe, otra en la ciudad de Córdoba, una en la ciudad de Mendoza, en Santiago de Chile, allá por Lima, Perú también. Entonces, ¿cuál era la crítica para que no son masónicas? Bueno, las logias Lautaro estaban estructuradas como una logia masónica, pero no eran masónicas. Eran 11, usaban una pelota, jugaban en una cancha, en cada lado había un arco, solamente el que cuidaba el arco podía agarrar con la mano, pero no es fútbol. Para armar una logia con los 3 grados, claro, las palabras, vos primero tenés que haber sido iniciado, haber llegado al grado de maestro, entonces vos podés venir de aprendiz, el de compañero, el otro. Un jugador. Claro. Y otra cosa que me interesa destacar es la ignorancia de creer que en algún momento de la historia de la masonería hubo un gran maestre gigante secreto que manejaba los hilos de todas las logias de todo el mundo. Eso no existe, no existió ni existirá. Las logias se unen unas con otras en tratados de amistad, esta reconoce, el otro no, pero hay una variedad de opiniones, de diferencias. Todo esto termina aclarando. Dicho sea de paso, me gusta cuando hablamos de las logias Lautaro, me gusta, vamos a hacer una pregunta, a ver si alguien nos contesta, antes que termine el programa la contestamos. ¿Por qué hay una avenida en la ciudad de Buenos Aires que se llama Julián Álvarez? Dejo la pregunta, nos pueden escribir a mi WhatsApp 11 49 49 28 50. ¿Quién fue? ¿Qué hizo Julián Álvarez? 11 49 49 28 50. Pablo Van Kraut tiene muchas preguntas. Muchísimas preguntas. Pero mientras Pablo piensa, me da el pie a mí. Porque Robbie
Dice, pero el doctor Lacera tiene libros de masonería. Sí, miren, acá tengo uno que tiene el capítulo sobre las logias lautarinas. Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política. Este es mi más reciente libro de masonería. Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política, donde cada capítulo he buscado responder, tiene fotos, ilustraciones, he buscado responder estas preguntas que la gente hace. Y otro libro que ha generado mucho, Belgrano y la masonería. Belgrano y la masonería. Sí, ahí he tenido discusiones con algunos que les interesa el tema. Estoy irónico hoy, pero me acuerdo porque en una discusión Belgrano se inició, vos lo recordás bien, en 1795 en una logia llamada Independencia, que eso explica lo que Carlos Campana dijo al comenzar el programa, que ya fines del siglo XVIII en Europa había efervescencia por la independencia, por dejar a los reyes. Bueno, entonces yo hago este comentario que además está fundamentado acá en mi libro Belgrano y la masonería. Y esta persona me dice, para que yo le pueda acreditar eso, usted me tiene que mostrar dónde está la ficha de ingreso, la solicitud de ingreso de Belgrano, firmando que entraba. Usted no puede pensar que esto es un club social, que en la época que además si vos eras masón, el rey de España te ajusticiaba. Pero fíjense las preguntas que surgen. Sin duda. Bueno, Hago esa es la ignorancia, como vos decís, ¿no? Pero pensar qué institución habría en 1795 en el Río de la Plata, que era nada más que esto no era ni un pueblo, era una aldea, que tuviera solicitudes de ingreso. No, aparte es muy difícil primero porque también hay mucha documentación, como pasa siempre, se va llevándola, como bien dijiste, este personaje que vos nombraste, fue una persona que tuvo mucha información relacionada con la masonería, ¿no? Sí. Y segundo es que no es tan fácil, porque recordemos esos momentos, inclusive uno cuando va registrando siempre es como que falta una fichita para armar todo este rompecabezas, que es muy difícil porque la información o las documentación está atomizada por distintos archivos y demás, entonces uno tiene que ir hurgando desde a poco. Quería contarte algo muy interesante. Adelante. Que también está vinculado a José de San Martín, allá en Francia. Recordemos que San Martín se autoexilia en 1824, va a ir a Gran Bretaña, la intención de San Martín era quedarse a vivir en Gran Bretaña, no lo logra porque el costo de vida era muy oneroso en ese momento, entonces opta irse con su hermano mayor, que era Justo Rufino, a Bruselas. Lo cual además demuestra que San Martín no se había convertido en millonario haciendo la campaña en América. No. Eso justamente claro. Todo lo contrario. Queda claro. Y ahí en Bruselas, bueno, va a estar 5 años y después recién se va a establecer en Francia, a partir del año 1830 hasta su muerte en 1850. En 1834 va a comprar una casa muy cerquita de Évry, una zona al sur oeste de París, y ahí va a establecerse en la casa Petit Mansion de Grambourg. Bueno, y él va a plantar un árbol que es muy significativo entre los masones, que es la acacia. Una acacia. Una acacia. ¿Quién va a dar el dato preciso? Allá por 1844. Alberdi. Alberdi cuando lo visita, Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi cuando lo visita, en sus memorias pone que había una acacia blanca en el digamos así, que daba justo a la ventana del dormitorio de José de San Martín. Esos datos son concretos porque claro, justamente la acacia es un símbolo que está vinculado con la masonería. Y eso es como que, también son pequeños pistas o rastros que uno cuando
tiene que estar atento para poder dar una fundamentación dentro de lo que es la afiliación masónica de José de San Martín. Acá me hablan, voy a hacer una preguntita. Sí, yo estoy leyendo las que nos están llegando. Sobre un tope en los grados, ¿no?, de la masonería, que es el grado 33. ¿Y por qué es 33? ¿Cuál es el significado que llega hasta ahí? Justo 33, fíjate, la edad de Cristo. Ahí está. Parece que apunta para eso. Y hay una segunda pregunta, donde habla de la joya, el collarín y la banda. ¿Qué son esos atributos, no? Son las dos preguntas que están. Una es la 33, ¿no? Empecemos con la de 33, que es importante. Tiene todo un simbolismo, porque recordemos que la masonería también tiene, o sea, no solamente está lo que serían los grados capitulares del escocismo, que es un rito y que se practica mucho aquí en parte de Estados Unidos y que nació en Francia, porque es el rito escocés antiguo y aceptado, pero es de origen francés. Que no nació en Escocia, exacto, sino en Francia. Sí, promovido por un escocés allá por 1732. Bueno, ahí se forma la masonería, digamos así, continental, que va a pasar primero a Francia, después va a pasar a España y a otros países del continente europeo, ¿no? Tiene distintos significados, ¿no? Podemos decir, tenés dentro del grado 33 y la águila bicéfala, que tiene un contenido muy especial también. Recordemos que también se basa todo en lo que es la parte del simbolismo, ¿no? Masonería, ¿no? Y por supuesto, y después tenés, o sea, el gran maestre es un poco así el presidente de la gran logia, que tiene esos atuendos. Todo tiene un significado que, por supuesto, solamente se va, a la medida que uno va avanzando en los grados, va comprendiendo cada uno de estos simbolismos. A tal punto esto es así, estaba diciendo aquí el equipo de técnicos que nos quedan 4 minutos, a tal punto esto es así, que hay signos por los cuales, suponte, llega hoy por primera vez al aeropuerto de Seiza un masón y el que lo tenía que esperar no lo espera y está solo y no sabe qué hacer. Él se pone ahí en un lugar central que lo vea mucha gente y se pone de determinada manera, con las manos, los brazos de determinada forma, y queda quietito ahí. Alguien se va a acercar y va a decir: hermano, ¿qué estás necesitando? ¿Estás en auxilio? Porque hasta tienen una forma de pararse que significa: estoy necesitando que me auxilie. Bueno, a relación a lo que vos estás diciendo, en Waterloo, sí, muchos franceses, por pertenecer a la masonería, se salvaron de no ser decapitados o muertos por los británicos. Porque hicieron la señal. Porque hicieron la señal. Bueno, es un código, claro, pero que solo conocen los hermanos que tienen ciertos grados. Exactamente. Bueno, vamos a agradecer a ver acá, Sergio de Congreso. Gracias, porque dice que es muy interesante el programa. Llamadas en vivo no vamos a hacer porque no alcanza el tiempo con nosotros y además algunos. Sí que llamadas, pero gracias. Charlie Casares, que está haciendo la prensa para el Conservatorio Manuel de Falla, nos dice si nos puede compartir información. Mandanos toda la información, la semana que viene la estamos dando, por supuesto. A Robbie, que preguntaba por mis libros, ya los hemos dicho. Bueno, tengamos mañana un reflexivo especial 17 de agosto. Por supuesto. Pablo Van Kraut, gracias. Carlos Campana, gracias. Gracias a vos. Volvemos viernes que viene, 14 horas, por Radio APL Soberana. Luminoso abrazo, buen fin de semana, luminoso abrazo para todos. Hasta aquí usted escuchó Misterios de la Argentina, con el doctor Antonio Las Heras, por Radio Web APL Soberana.